Princesa triste, el peso del oro. Apertura, el deshielo y el conciliador. El invierno comenzó a retirarse, lento, como si incluso el deshielo necesitara permiso para atravesar las montañas azules. Primero se abrieron los caminos del sureste, aquellos que descendían hacia los límites cercanos al reino ancestral del valle. La nieve seguía presente, pero ya no dominaba, y con ello regresó el movimiento. Las caravanas reaparecieron, los comerciantes volvieron a recorrer las rutas, los viajeros regresaron a las posadas, y con ellos llegaron noticias. Noticias del norte, del este, de las tierras que existían más allá de la influencia directa del emperador Sol. Tierras donde el invierno no solo dejaba hambre, dejaba guerra. Las incursiones bárbaras, habituales durante generaciones, parecían haber cambiado de naturaleza. Ya no eran simples saqueos, ni ataques rápidos contra aldeas fronterizas. Ahora hablaban de invasiones, de territorios enteros cayendo, de reinos vasallos incapaces de contener las oleadas que irrumpían desde las tierras no sometidas al imperio. Y no solo ocurría al este, también al norte de las montañas, donde los rumores sobre reinos colapsados y guerreros errantes comenzaban a mezclarse con historias difíciles de comprobar. Historias como la de Toro. Incluso circulaba otro rumor, uno más inquietante, que el emperador Sol preparaba una gran contraofensiva y que, llegado el momento, exigiría apoyo militar a los reinos cercanos a las fronteras conflictivas del imperio. Eso incluía al Reino Azul y, por supuesto, al reino ancestral del Valle. Fue en medio de ese contexto que uno de los 3 consejeros reales solicitó audiencia privada con el rey. No era una petición extraña, pero sí significativa, porque no se trataba de cualquier consejero. Era aquel al que muchos llamaban el conciliador. No solo por su habilidad política, sino porque, entre todos los hombres cercanos al rey, era el único que parecía hablarle sin miedo. Existía entre ambos una familiaridad inusual, una confianza construida durante años, y aunque el hombre no pertenecía a la línea sucesoria, o quizás precisamente por eso, se había convertido en el más cercano de sus consejeros. No intentes estafar al rey. Él sabe mucho más de lo que crees. La reunión ocurrió lejos de la corte plena, sin nobles, sin escribanos. El conciliador explicó que con el deshielo no solo regresaban las caravanas y comerciantes habituales, también estaban llegando desplazados. Refugiados provenientes de reinos fronterizos hostigados por las invasiones bárbaras. Familias enteras huyendo desde las fronteras orientales del imperio hacia territorios más seguros. Algunos escapaban de incursiones, otros de guerras abiertas, y algunos simplemente caminaban hacia el oeste porque todo lo que conocían había dejado de existir. Incluso comenzaban a circular rumores inquietantes. Se hablaba de una enfermedad, una peste llegada desde las rutas orientales. Nada confirmado todavía. Ningún brote importante había sido reportado oficialmente por las ciudades imperiales ni por los reinos vasallos. Pero en tiempos convulsos, los rumores viajaban más rápido que las caravanas. El Rey Azul no pareció alarmado. Había aprendido hacía mucho tiempo que la mitad de los informes provenientes del este eran exageraciones nacidas del miedo, aunque también había aprendido que la otra mitad solía quedarse corta. Entre los refugiados, había llegado una mujer, una condesa viuda, de unos 30 años, procedente de aquellas regiones castigadas por la guerra. Y entonces, casi como si el detalle no tuviera importancia, el consejero añadió algo curioso. La mujer era pariente suya, lejana, muy lejana, y por tanto, también del rey. Perdón.
Por lo tanto, Majestad, supongo que técnicamente sería vuestra tía. Curiosamente, aunque soy mayor que ella, también resulta ser mi tía. Una muy lejana, claro está. No era algo excepcional en las antiguas ramas de sangre azul. Después de generaciones de matrimonios, pactos y alianzas, algunas conexiones familiares sobrevivían únicamente como rumores aceptados por costumbre. Nadie conservaba ya la genealogía completa, pero todos sabían que existía. El conciliador explicó entonces que había recibido a la condesa en su propio castillo. Sin embargo, consideraba más apropiado que ella, su hijo y su pequeña comitiva fueran hospedados en el castillo real. Por protocolo, por imagen, por diplomacia. El Reino Azul debía mostrarse como un lugar estable y hospitalario, especialmente en tiempos donde otros territorios comenzaban a desmoronarse. El rey escuchó, sin interrumpir. La propuesta era razonable, demasiado razonable, sobre todo después de la conversación sostenida semanas atrás con los nobles del reino, aquella donde se había sugerido discretamente que el rey volviera a casarse. Nadie mencionó el tema directamente, no hacía falta, pero incluso una propuesta inocente puede parecer sospechosa cuando aparece en el momento adecuado. Aún así, no existía motivo alguno para rechazarla. El rey aceptó. Y así, mientras el invierno abandonaba lentamente las montañas azules, una nueva presencia comenzaba a acercarse al castillo. El tesoro que no podía existir. El conciliador salió de la cámara real con la calma habitual de quien llevaba demasiados años caminando entre secretos. No esperaba encontrar a nadie allí, mucho menos a ella. La princesa triste aguardaba junto a uno de los ventanales estrechos del corredor, quieta, como si hubiera estado observando caer la nieve durante horas. Alteza. No tiene por qué llamarme así. Bueno, en realidad sí tiene, pero... Oh, no te preocupes, pequeña. Sé que soy tu tío lejano, pero tío al final. Eso concede cierta familiaridad, aunque procuremos no olvidarlo en público. Dime, ¿qué te trae por esta parte del castillo? No suele ser un territorio muy visitado por ti. La princesa dudó apenas un instante. Luego habló con esa extraña mezcla entre inocencia y precisión, que siempre desconcertaba a los adultos. Tengo una pregunta hipotética. Un ejercicio. No sé cómo responderlo. Hipotéticamente, señor, si alguien encontrara un arcón de madera de unos 3 codos por lado y 3 de alto, rebosante de monedas de oro del más puro, ¿cuánto valdría eso? ¿Qué podría comprar? El hombre sonrió de inmediato, no con burla cruel, sino con la diversión sincera que provoca la imaginación imposible de los jóvenes. Bendita juventud. Aunque tengo cierto conocimiento al respecto, sería más prudente que consultaras al consejero de Finanzas y Comercio del reino. Luego añadió con cierta honestidad: Pero debo decir que me alegra verte interesada en asuntos de Estado, aunque sea mediante preguntas hipotéticas. En ese momento, un dignatario cruzó junto a ellos. El conciliador corrigió rápidamente el tono. La felicito, Alteza. Esperó a que el hombre desapareciera antes de volver a relajarse. Ahora bien, un cofre de ese tamaño. Primero necesitarías encontrar a un gigante que pudiera cargarlo. ¿Tanto pesaría? Pequeña, ese arcón pesaría más que 40 caballos de guerra juntos. Ninguna carreta del Reino Azul recorrería mediodía con semejante carga sin romper los ejes. El hombre ya parecía entretenido con la conversación. Solo ese cofre tendría suficiente riqueza para pagar durante años el tributo del Reino Azul al imperio.
y aún sobraría oro para comprar esta ciudad completa. Sus murallas, sus mercados y quizá hasta las almas de quienes viven aquí. ¿Tanto así? Mucho más. Quien poseyera un tesoro semejante no sería un noble, sería una amenaza para la corona. Los reyes no permiten que un particular tenga más oro que el tesoro real. Además, si ese cofre existiera, no comprarías manjares ni tierras, comprarías una guerra, porque todos los reyes desde aquí hasta el mar enviarían a sus caballeros a buscarlo. La princesa sintió un extraño vacío en el pecho. Si ella quisiera usar el tesoro para ayudar al Reino Azul, el simple hecho de revelar su ubicación atraería a todos los ejércitos de los reinos circundantes. El tesoro es tan grande que no genera paz, genera invasiones. La princesa guardó silencio. Bajó ligeramente la mirada, como si estuviera calculando algo. Pero, si fuera oro puro, El oro puro casi no se usa para monedas reales. Pequeña. Es demasiado blando, por eso suele mezclarse con cobre. Si alguien te entrega una moneda completamente pura, probablemente intenta impresionarte o engañarte. pero si estuviera mezclado, ¿seguiría valiendo mucho? Princesa, incluso sucio, un tesoro así seguiría valiendo más que todas las ovejas, castillos, tierras y mercancías que verás en tu vida. Estás describiendo el botín de un dios, no de un hombre. La princesa permaneció pensativa. Luego preguntó algo más. ¿Y si no fueran monedas? ¿Si hubiera joyas, armas, ropa valiosa, piezas antiguas? El conciliador trató de contener la risa, divertido. Alteza pequeña, eso sería peor. Ahora sí hablaba como consejero, no como familiar. Los tesoros antiguos tienen memoria. Las armas llevan nombres. Las copas tienen escudos. Las joyas pertenecieron a familias reales, héroes muertos o linajes desaparecidos. La princesa escuchaba en completo silencio. Si alguien intentara vender objetos así, los mercaderes lo notarían de inmediato. Las monedas antiguas, los cuños extranjeros, los metales puros, todo hablaría. Y el problema no sería solo el dinero, sería el caos. Le explicó entonces algo que la princesa jamás había considerado. Demasiado oro podía destruir un reino. Si sacas ese oro al mercado de golpe, el precio del oro cae y la moneda del Reino Azul se devalúa. Puede arruinar a los mercaderes que pasan por aquí. Los precios se volverían absurdos. Las rutas comerciales colapsarían. El conciliador continuó. Y si esos objetos provinieran de saqueos antiguos, portarlos podría convertirte en sospechosa, ladrona, profanadora o incluso heredera de quienes cometieron aquellos crímenes. La conversación terminó poco después. El consejero se retiró sonriendo todavía ante aquella extravagante curiosidad infantil. Pero la princesa permaneció inmóvil en el corredor, pensando. Porque por primera vez comprendió algo terrible. El hecho de que ella sea la única que sabe dónde está ese tesoro, la convierte en la persona más peligrosa del mundo. No es una heredera, es una hecatombe financiera de dimensiones míticas caminando por los senderos del Reino Azul. O más bien, enclaustrada en el castillo real. Si el mundo llegaba a descubrir que ella tiene ese mapa mental, el valor de su vida es literalmente incalculable. Ella se convertiría en la persona más valiosa y más vulnerable del reino. Comienza a ser consciente de que, al intentar usar ese tesoro para hacer el bien, podría causar un caos económico peor que los propios robos de los señores de la noche. Un tesoro que no podía gastarse, un mapa que no podía mostrarse. La princesa bajó la mirada,
atrapada en su propio laberinto. Aquella inmensidad de oro, ¿era una bendición que la haría libre o una maldición que la mantendría sepultada en ese castillo para siempre? ¿Soy la rica más pobre o la pobre más rica del imperio? Parte 2. El niño, la condesa y las cosas que no deben decirse. La explicación del conciliador no la había tranquilizado. Había conseguido exactamente lo contrario. Hasta ese día, el tesoro de los señores de la noche había sido para ella algo lejano, casi fantástico, un secreto escondido bajo la nieve y los árboles. Pero ahora comprendía que no era riqueza, era poder, y el poder atraía monstruos. La princesa observaba el exterior en silencio, pensando, calculando, por primera vez imaginando algo incómodo, que un tesoro podía destruir más vidas de las que salvaba. Fue entonces cuando una voz interrumpió sus pensamientos. Creo que tú eres la que llaman la princesa triste. Ella giró apenas la cabeza. Un niño la observaba desde la entrada del torreón. Vestía ropas finas, demasiado finas para alguien que aún parecía incapaz de decidir si era un muchacho o un niño pequeño. La princesa lo examinó unos segundos. Y yo creo que tú eres el que llaman el nuevo tonto del reino. El muchacho soltó una carcajada sincera, lejos de ofenderse. Creo que eres simpática, linda y ocurrente. La princesa permaneció callada un instante, luego respondió con absoluta seriedad. Creo que pude estar equivocada contigo. Al día siguiente, en la mañana. La princesa observó al muchacho de reojo durante varios segundos. Finalmente preguntó: ¿Te gustan las chicas? Claro, solo juego con ellas. Para casarte, estúpido. No para bordar. No he pensado en eso. Deberías. A mí me gustan los chicos desde que descubrí que soy chica. ¿Y qué hay si no me gustaran? Creo que deberían azotarte hasta que se canse el verdugo. Y después partirte en dos para ver qué escondes dentro. ¿Por qué? No sé. Pero creo que eso es lo que ordena el emperador Sol. ¿Por qué al emperador le importaría si me gustan los chicos o no? No sé por qué al emperador le importa, pero sus leyes dicen que un hombre sin descendencia es un eslabón roto en el imperio. Y los eslabones rotos se funden en el fuego. Así que debe ser algo gravísimo como para que mande que te saquen los ojos. ¿No habías dicho azotes y partirme? Bueno, yo solo estoy pensando en lo que yo te haría. Ven, vamos a mirar arañas comiéndose moscas. El muchacho sospechó finalmente la verdad. La princesa se estaba divirtiendo asustándolo. Y, aún así, la siguió riendo. No hubo arañas, ni espectáculos crueles. La princesa jamás habría disfrutado algo así. Simplemente le había parecido divertido atormentar un poco a aquel niño exageradamente delicado. El muchacho terminó retirándose poco antes de la comida. Y durante la tarde,
alguien más apareció en el jardín. La condesa de poca mira. La mujer avanzó con elegancia contenida. Todavía conservaba el porte refinado de alguien acostumbrado a la vida cortesana, aunque el cansancio reciente comenzaba a notarse en su rostro. Al llegar frente a la princesa, Alteza, inclinó la cabeza respetuosamente. a sus pies. La princesa la observó unos segundos. Luego respondió con absoluta calma. Quiero que se arrodille y lama la suela de mis zapatos. La condesa quedó inmóvil. ¿Alteza? No sé de qué sirve que todos me llamen Alteza, si realmente no me sirve para mucho. La mujer continuó completamente confundida. Está bien. No tiene por qué hacerlo. La condesa dudó. ¿Llamarla Alteza o lamerle los zapatos? ¿Qué preferiría? El silencio se volvió incómodo de inmediato. La mujer comenzó a tensarse visiblemente, y al notar aquello, la princesa decidió abandonar el juego. Está bien. No tiene que hacer ninguna de las dos cosas. A menos que le cuente esta conversación a mi padre. La condesa de poca mira apenas comenzaba a relajarse cuando la princesa volvió a atacarla con otra pregunta. Y bien, ¿viene a intentar casarse con mi padre? Yo no... Por favor, condesa, yo ya me entero de todo lo que ocurre en este castillo, sin preguntar, sin investigar demasiado. A falta de una reina verdadera y de mi hermana mayor, yo soy la reina aquí. Es lo que compra un banquete espontáneo para la servidumbre. ¿Quién lo diría? Tanta atención le hace falta a esta pobre gente. Quizá a todos nosotros. La condesa no entendía si la muchacha era brillante, perturbadora o ambas cosas al mismo tiempo. En fin, ¿en qué nos quedamos? Ah, ya. Ya dígame, condesa. Necesito conocerla mejor por si lo logra. La mujer ya ni siquiera sabía cómo responder. Y la princesa, al notar su desconcierto genuino, perdió interés en seguir incomodándola. Entonces cambió completamente de tema. ¿Conoce a Toro? ¿Toro? No tenía idea de quién hablaba la princesa, ni de qué estaba preguntándole. La joven pareció aceptar aquello con naturalidad, como si hubiera esperado la respuesta. El cielo comenzaba a oscurecer. Creo que iré a dormir. La princesa hizo entonces una pequeña reverencia elegante, perfectamente aprendida, perfectamente irónica. Con su permiso, tía. Y sin añadir nada más, se retiró hacia el interior del castillo. La condesa permaneció sola entre los senderos húmedos del jardín, sin saber todavía si acababa de conocer a una niña extraordinariamente inteligente o a algo mucho más difícil de comprender. Los jardines azules y el monje del sol. La princesa había vuelto a los jardines azules. Siempre volvía. A veces para pensar, a veces para escapar, y otras simplemente porque el castillo comenzaba a parecerle demasiado pequeño. El viento movía lentamente los árboles todavía húmedos por el invierno, cuando alguien apareció al otro extremo del sendero. Un monje. Vestía túnicas púrpuras, color exclusivo del emperador Sol, y aunque se encontraba a cientos de metros de distancia, se detuvo apenas la vio.
Los guardias reaccionaron de inmediato. 2 de ellos, ocultos prudentemente lejos de la princesa por órdenes expresas de ella misma, comenzaron a avanzar. Y en el bosque cercano, invisible para cualquiera que no supiera dónde mirar, un arquero real tensó ligeramente la cuerda de su arco. La princesa hizo apenas un gesto con la mano. Rápido, preciso. «Deténganse». Los hombres obedecieron, no porque aquello fuera sensato, sino porque llevaban demasiado tiempo cerca de ella para ignorar ese tono silencioso de autoridad. El monje comenzó a acercarse lentamente, sin miedo, sin cautela, como si estuviera caminando hacia una conversación y no hacia la posible hija más peligrosa del Reino Azul. Al llegar a una distancia prudente, se destapó la cabeza. Que la luz del emperador Sol ilumine este reino. La princesa no respondió, solo lo observó. El hombre sonrió con cordialidad cansada. Era un misionero, uno de tantos enviados por el culto solar hacia los territorios más alejados del imperio. Había escuchado demasiadas historias sobre el Reino Azul, un lugar donde convivían comerciantes extranjeros, credos distintos y viajeros de medio mundo. Demasiada tolerancia para el gusto de ciertos sacerdotes. El emperador permitía aquella diversidad, pero muchos hombres de fe no la entendían, y algunos intentaban corregirla. El monje habló durante varios minutos, sobre disciplina, sobre orden espiritual, sobre la necesidad de unificar la fe para contener la decadencia de las fronteras imperiales. La princesa escuchó todo sin interrumpir, sin asentir, sin discutir. Aquello terminó incomodando al religioso. Finalmente preguntó: ¿Has oído la leyenda de estos jardines? Seguro que sí. Ya circula por buena parte del imperio. La princesa lo miró con cierta curiosidad. La historia de algunos viajeros que aseguran ver, al amanecer, una figura joven sentada entre los jardines azules, hablando en voz baja con algo que jamás responde. Al parecer, un sapo. Quizás soy yo. El monje la observó. ¿Había estado aquí antes? No. Es mi primer viaje misional al Reino Azul. La princesa comenzó a sospechar algo. Tal vez el hombre estaba ligeramente loco, o quizá simplemente era tan extraño como ella. Y aquella idea le agradó inmediatamente. No. Tú no eres esa joven. No luces como alguien que tendría un sapo para hablarle. Además, ni siquiera tienes el famoso sapo. ¿Cuánto tiempo permanecerá aquí? El necesario. Aunque pienso continuar hacia los reinos del norte, más allá de las montañas azules. Las fronteras necesitan fe tanto como espadas. Los bárbaros están empujando cada vez más fuerte. Entonces busque a Toro. Al mítico Toro. ¿Toro? Será recompensado enormemente si lo encuentra para mí. Vamos a preparar. Opa, un boizando un poco. ¿Y qué recompensa podría ofrecerme una pequeña como tú? ¿Una lonja de dulce de leche de cabra? La princesa sonrió y señaló discretamente hacia los árboles. Los guardias, el arquero oculto, la distancia respetuosa que todos mantenían respecto a ella. El monje guardó silencio, hizo cálculos mentales y entonces comprendió. Nobleza. Perdine, señora.
Si encuentra a Toro, también me encontrará a mí. Pregunte por la chica que se sentaba todos los días en estos jardines. No se arrepentirá. Necesito contactar a ese hombre. El monje la observó durante unos segundos, como si intentara entender qué clase de niña hablaba de guerreros legendarios con aquella naturalidad. Así será, señora. El espíritu del emperador Sol iluminará mi camino. Y si no le molesta, preferiría marcharme antes de que ese arquero decida encomendar mi alma directamente al Sol. Las armas me ponen muy nervioso. La princesa permaneció inmóvil observándolo alejarse. El viento recorrió los jardines azules. Entonces uno de los guardias finalmente se acercó. ¿Debemos seguirlo, Alteza? No. Los hombres peligrosos no anuncian que tienen miedo. El monje se marchó, llevando consigo una misión que no comprendía. Y bajo la primera luz de la noche, la princesa miró al cielo. Sabía que los hombres de Toro eran llamados los arqueros lunares. Y por primera vez en mucho tiempo, la luna ya no le pareció un adorno frío en el cielo, sino un faro que compartía con alguien más. Porque quizá en algún lugar más allá de las montañas, alguien llamado Toro todavía caminaba bajo la misma luna que ella. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de esta historia. Puedes marcharte o quedarte a ver en qué se convierte. Ayúdanos a continuar con este proyecto. Suscríbete.